Hola amigos, bienvenidos una vez más, soy Yuyu y hoy vamos a intentar una nueva run en Los Scavengers que puede convertirse en una miniserie para intentar sobrevivir a este juego, a este terrible juego, que ya lo hemos intentado alguna vez, pero hoy lo vamos a intentar de nuevo a ver si podemos hacer algo. De esta ocasión no sé si voy a coger a Doctor o me voy a coger a otro personaje. Voy a jugarlo en inglés porque aunque se puede traducir con la aplicación que ya sabéis que probamos, voy a jugarlo totalmente en inglés. Voy a quitarme el tutorial de momento porque hay cositas que ya sé. El problema de este personaje es que es endeble, no me gusta. Este es el leccionado, ¿vale? El cazador parece bueno, pero no tiene ventaja en nada en sí. Lo único que es grotesco, que a la gente no le gusta mucho y es, bueno, es glotón y sediento. Entonces, es que me preocupa eso un poco, tío. Un poquito eso, tío. Y el tema del ingeniero que no pueda pelearse también me preocupa un poquito, tío. El doctor, yo creo que es el más sencillo porque empiezas con medicinas, pero ahí va a estar, tío. Y el turista, es que el tema de que tenga hemofobia y que sea perdedor y grotesco. Mira, vamos a ponerlo el turista. Vamos a poner el turista a ver qué ocurre. Vamos a ver la historia del turista. Lo que pasa es que en suerte tiene -2. Es que tiene muy mala suerte, tío. Es que no hay ninguno que pueda ser bueno. Pero bueno, carismático tiene. Craftman, no. Vamos a poner Maratoner, que corra bastante. Fuerte. Fuerte ya lo es, pero podríamos ponerle más beneficio en fuerza. No podemos, ¿vale? No tengo puntos para eso. Necesita 3 para poner más fuerza a este personaje, ¿vale? Son los puntos que consume cada bonificación. Vale, espalda fuerte. Y este tipo de descanso le vamos a poner, sí. Vale. Venga, empezamos. Vamos a comenzar la partida, nueva run y a ver hasta dónde soy capaz de llegar, ¿vale? Con los primeros rayos de sol. Bueno, voy a leerlo y ahora os lo traduzco un poquito, ¿vale? The rating Texas, nature is waking up. Bueno, sí, la natura se está levantando, pero el día está un poco así, ¿vale? Después de unos años de viaje, or you return to your hometown in the dense forest. It was nothing left to get home. Vale, dice después de un tiempo viajando, ¿vale? Perdonadme que estaba traduciendo. Después de un tiempo viajando vas a volver a casa, pero te encuentras en mitad de un denso bosque y no sabes cómo llegar a casa básicamente. Tiro al oeste o hacia el este. Yo voy a tirar hacia el oeste, por ejemplo, por probar. Vale, tomas el camino hacia el oeste y desciende a lo largo de una zona donde sigue estando en el bosque, Vale, y empiezas a ver una niebla aquí en el bosque, empieza la niebla que ya sabemos que nos va a atacar, ¿vale? Se puede hacer más clara, pero hay un viejo camino. No quiero inspeccionar. Esperar fuera de la niebla en el claro, ¿vale? Vamos a esperar fuera de la niebla. ¿Qué ha pasado, tío? Fractura. Me acabo de romper un pie, tío. Vale. Las tablas rotas, vale, en el claro, no en la cabañita. Las tablas rotas del porche se rompen ante ti y me acabo de hacer polvo una pierna, ¿vale? Así que voy a mirar el chest o explorar las botellas, no sé lo que voy a hacer, pero bueno, voy a explorar el chest. Vale, el chest está cerrado, vamos a mirar las botellas. Mira una botella en el suelo. Pero decides coger alguna contigo. Vale, y andas hacia el porche. Tampoco puedo hacer mucho más.
Vale, la puerta se abre con esto y un hombre adulto, un hombre viejo hombre, entra en la cabaña, ¿vale? Él se cubre la cara con sus manos. Hostia. Trata de explicarle la situación o defenderte. Me defiendo. Vale, me defiendo y me da ansiedad. Genial. El hombre... Un hombre muerto. Vale, pues vámonos de aquí, tío. Paso. Sigo corriendo. Lo hemos matado, pero yo me he provocado ansiedad. Pero creo por haberlo matado. O sea, estaba muerto, digamos, perdón. Vale, vamos a seguir la señal y vamos a salir al bosque. Vale, me acabo de quedar herido, tengo ansiedad y tengo de todo. Pues empezamos mal. Mis decisiones no han sido muy buenas, tan buenas como mi inglés, pero espero que por lo menos la run me salga bien. Voy a buscar algo. Lo primero que tendría que ver es si me puedo curar. Tengo una fractura. ¿Con qué me puedo curar la fractura? ¿Con vendajes o con algún tipo? Es que no sé cómo me lo voy a curar. Vale, un tratamiento normal sería aplicar un emplaste como una escayola, pero claro, ¿y dónde saco yo ahora escayola, tío? A ver, he conseguido por lo menos una botella vacía. Aquí hay un poco de slacks que me voy a llevar. Una sustancia orgánica cristalina. Utilizada como moneda local. Vale. Genial. Hostia, lo bueno de este es que tengo una mochila bastante tocha. Lo bueno del turista es la mochila tocha que lleva, ¿eh? Me gusta el tema de la mochila que lleva, por lo menos. Vamos a buscar algo. A ver si encontramos agua. Vale, hemos encontrado el mapa típico de todas las partidas, que no hemos encontrado otras veces, que nos indica dónde hay un shelter. Aunque no sé yo si el shelter es cómodo de llegar allí. Así que, bueno. A ver qué pasa. Otra botella casi destrozada. Lo vamos a coger todo. La lata me la llevo. La soga también, que se puede preparar. Y el cuchillo para tema carnicería. Obviamente, el cristal. Para tema carnicería también. Voy a mirar si puedo recolectar agua. Aquí no se puede. Ahí vienen enemigos. Me tendría que ir moviendo. Voy a hacer otra búsqueda a ver si se acerca. Sí, se me ha acercado. Y tanto que se ha acercado. Lo tengo aquí encima ya. Lo tengo aquí encima. Yo me largo de aquí. A ver si no me ve. Y por lo menos desaparezco, tío. Quería buscar en la ciudad mejor, pero no me han dejado. Así que aquí voy a necesitar buscar mejor. Si no, espérate, a ver, una cosa antes de nada, que no tengo agua. A ver si puedo recolectar agua en esta zona. Tampoco. De lujo. ¿Dónde puedo buscar yo un pequeño laguito por aquí? Aquí tampoco hay agua. Y lo que hay no me convence. Hombre, tengo alguna frutilla. Puedo comerme esta frutilla. La seta no, porque esa seta tiene pinta de ser chunga. Esta sí, la marroncilla esta me cae bien. Esa no sé. Esa es que en Medieval Dynasty la seta roja y blanca es bastante venenosa. Así que voy a hacerle caso a mi experiencia en Medieval. Voy a intentar cazar algo. No creo que pueda cazar nada. Este cazador es muy malo. Y aquí ni nada. La energía la tengo por los suelos. No encuentro agua. Y tengo que descansar un poquito por lo menos. Ahora mismo no está lloviendo. Voy a poner solo eso para descansar. Para que descanse más rápido. En una hora y no me baje todo el agua. Mierda, me acabo de mojar por no construir un... A ver, y ahora que está lloviendo, ¿podré rescatar agua? ¿Podré sacar agua de aquí? No. No tiene recolectar agua ahora mismo. No tengo armas, ¿eh? Si me pillara ahora mismo un bicho, perdonadme. Claro, lo que no era, si viniera una criatura ahora mismo, no tendría nada. Voy a ponerme el cristal. Vale, estoy mojado.
Me está penalizando el mojado. Voy a buscar aquí. No hay nada aquí, sí, unas plumas. Vaya mierda de loot. Estoy teniendo una suerte con el loot fatal, tío. No sé si soy capaz de mejorar el loot. Por lo menos el agua. El estómago tiene hambre, vale, eso no me preocupa ahora mismo. Me preocupa más encontrar agua. Y no tengo donde... Mira, allí veo un río, tío. Me voy hacia el río. No tengo energía. Voy a hacer aquí un campamento. Tampoco voy a recolectar agua aquí. Tengo un par de manzanas, por lo menos, el turista. Voy a hacer el avión con eso. Quizá con eso tenga energía para moverme a mí. No, no es suficiente. Vale, descansar. Voy a construirme un refugio para no mojarme. Y una camita. Voy a descansar para el 100% de energía. Una pena no puedo hacer una candela. Estoy sedientísimo. Claro, también me canso más porque voy con una fractura. Con la pierna jodida, tío. Es normal que me cueste más. Mira, ahí hay animales. Vale, aquí sí puedo recolectar agua. Pero ahora el problema es que tengo que buscar maderita para poderla... Mierda, a mí. Beber, si bebo agua sucia me voy a la leche. Vale, por lo menos he encontrado algo. Mira, un palo. El palo se puede romper en trozos o utilizar como arma, pero en este caso yo lo voy a romper porque me hace falta. Los huesos puedo convertirlo en una aguja. Eso puede ser sebo. Esto para hacer la candela también me viene bien. O sea, voy a poner aquí la lombriz. Por lo menos la mochila que llevo es bastante tocha. Y eso me gusta, tío. El problema que tengo yo ahora mismo es que no tengo madera. ¿Qué pasa? Sus caminos están bloqueados por un gigante cráter. Y va más allá de lo que tú puedes ver, básicamente. Las traducciones van a ser pues, por encimita, ¿vale? Yo entiendo más o menos lo que dice, pero traducirlo literalmente me es imposible. Es más o menos lo que yo puedo entender, ¿vale? Tú nunca has visto algo así en el mundo. Esto parece que es provocado por un meteorito que haya caído y haya provocado una explosión. Hay un camino por ahí, pero no puedes continuar por el camino. Voy por el cráter o... Uf. Go down into the crater. Bajamos al cráter. Continúo, tío. Vale, tú decides bypass el cráter, mover alrededor de su borde, pero consume mucho más, claro. Eso es lógicamente mucha energía por más tiempo. Si consume, tus piernas te tiemblan y es por el cansancio. Complete. Bueno, acabamos de completar un evento random y no he recibido nada. Uy, que está ahí. Mierda. Tengo un lobo y no tengo arma, tío. Mira, esto no es... No tengo armas. No puedo huir. Del bicho me puedo huir. Espántalo, tío, de alguna forma, yo qué sé. Voy a intentar espantarlo haciendo ruido o algo. A ver, voy a esperar un sonido. ¿Eso es lo que le he hecho? No le hace caso al sonido. Serie de puñetazos. El perro me va a destrozar. Buah. Fallo la patada y me caigo al suelo. Bueno, pues esta run fue cortita, gente. El perro me ha mordido de tal manera que me ha matado. Dios mío, es que es difícil de cojones esto, tío. Vamos a probar de nuevo con el turista. Me ha gustado por el saco que tiene, tío. Me ha gustado por el saco que tiene. Vamos a poner esto que descansa muy rápido. Gigante necesita 2 puntos. Metabolismo rápido le voy a poner para que se cure rápido. Y esta vez le voy a poner... No sé si ponerle maratón, el que corra bastante. Venga. Pues una run que se hizo cortita, ¿eh? Vamos a por otra. Me está recordando esto a las veces que muero en el 7 Day, tío. Que muero 20.000 veces en un día. Pues básicamente me está recordando lo mismo. Muero una y otra vez y una y otra vez y nada.
Y no consigo nada. Vamos a ir esta vez hacia el este. Tú caminas a través de los pinos y el sol se ve a través. Vale, por ahí. Pero tiene, bueno, tienes como noticia, te dice como que empiezas a ver una niebla que empieza a cubrir toda la parte por arriba de los pinos y se ve impenetrable y bloquea el paso y la salida del bosque. Vale. Correr hacia la niebla, correr a través de la niebla, esperar no. Andar, no voy a correr porque no quiero destrozarme. La visibilidad y la audición, digamos, se pierde durante un momento en la niebla. Vale, y se escucha y bueno. No tiene sonido, solo puedes escuchar tu corazón, por así decirlo. No escucha los pasos. Ah, vale, ahora escucho los sonidos más rápido. No sé qué contestación tengo. Vale, puedo entrar a la ciudad, va a salir. Genial, por lo menos he salido sin penalización. Antes salí herido, me ha venido bastante mejor que antes, ¿vale? Estoy en la estación de policía, acabo de encontrar el informe que siempre encontramos. De lujo. Tengo un par de zonas de interés, esos puntitos blancos, no sé exactamente qué es, pero parecen como zonas de interés. Voy a ir cogiendo todo el loot que pueda aquí dentro de lo que pueda. El problema, no he salido bien, mira, he salido con agua y todo. Me haría falta ahora encontrar para hacer un fuego. El problema es que sigo buscando, pero nada, tío. Y al final me voy a cansar, voy a gastar todo el agua. Vale, una botella de whisky, pero vacío. Y algunos trapitos que van a venir geniales. Esto va a venir genial para curarnos. La cuerda puede venir bien en algún momento dado. Esto lo vamos a convertir en trapos. No creo que esto sea mejor que lo que llevo puesto. A ver. Esto me da 1,20,33. 1,30, 43. Nada, esto trapos. Pasemos trapos. De Yuyu, ¿por qué has quitado la traducción? Sinceramente, con la traducción el juego pegaba como algunos tironcitos a la hora de intentar traducirlo. Voy a coger los cristales de la botella. ¿Puedo recolectar agua? ¿Podría recolectar agua con la botella de cristal y con esta no? ¿Qué narices? Esto es comida podrida, no la quiero para nada. Quizá a lo mejor sirva para algún tipo de animal o algo. Mira, más. Otra botella. Voy a mirar esto. Me ha interesado que con la botella de whisky sí puedo recoger agua. Vale. Una botella de agua sucia, pero bueno, pero tiene agua, tío. La otra no tenía agua. Esto para hervir el agua. Más cuerda, un poco de soga. Esto es un cable. Más material. Esto es hilo, si no recuerdo mal, era hilo. Sí. Eso es hilo. Me llevo todos los cristales que pueda llevarme. Esto lo convierto en tela también. Y más hilo por aquí. Vale, genial. Esta botella no la puedo rellenar de agua, pero las botellas de cristal sí la puedo rellenar el agua, ¿eh? No puedo verter el agua de una en otra, tío. Qué pena. Estaría bien, ¿eh? Bien, un bolsito. Esto me va a venir de lujo. Otro bolsito para acumular cosas. Voy a comer la manzana. ¿Qué tengo? Me da un poquito de energía, un poquito de comida. De lujo. Latas tengo ya una. La lata la puedo romper y la convierto en chatarra, supongo. Sí. Me llevo la chatarra. Más cristales. El máximo de cristales lo tengo ya. Almacenado. Esta comida, tío. Es que esta comida está podrida. Me la voy a llevar porque a lo mejor me sirve para algún tipo de animal, tío. Mientras que pueda recolectarlo. Voy a ver qué más hay por aquí. Todavía queda mucho loot, ¿eh? Lo que pasa es que la seguridad va bajando mientras más esté aquí. Vale. Una tubería, genial. Va a venir genial como arma. Como veis, mientras más busca en una zona, menos segura es. Ahora mismo, la seguridad de la zona es el 50 y pico %. En cuanto se ponga en rojo, la cosa se pone complicada. Voy a scratchear de esto. Voy a llevar el hilo.
Y me voy a ir de aquí ya, ¿eh? Me voy a ir ya de aquí. Porque estoy viendo que voy a peligrar por aquí. Me voy a mover un poco. A ver si puedo encontrar tela. Vale, empiezo a estar deshidratado. Creo, o sea, madera, perdón. Aquí empiezo a encontrar madera, por fin. Voy a buscar otra vez. No he encontrado más madera en esta búsqueda, pero esto sigue siendo medianamente seguro. Y hay mucho loot aquí, ¿eh? Según me dice, vale. Ahora sí, tengo para hacer el fuego. Voy a hervir agua antes de que me canse del todo. Voy a meterme en crafteo. Voy a hacer la fogata. Vale, materiales, sí. De lujo. Tengo fogata. Voy a coger esta fibra, me la llevo. Una manzanita me va a venir de lujo. Para prenderla el fuego también me viene genial. Estas frutillas se podían comer, por lo tanto me las voy a llevar. Aunque me voy a comer las que pueda. No tengo ahora mismo demasiada hambre, así que... Esto... Voy a llevar este champiñón. Y el metal casi ya no me cabe nada, ¿eh? En la mochila. No, de hecho, no es que casi no me quepa nada, es que no me cabe nada. Bueno, da igual, vamos a ver lo que quiero hacer. Crafteemos agua. ¿Puedo craftear whisky? No. ¿Sí? ¿Esto que destila whisky? No. Destila agua, ¿no? ¿He creado whisky? ¿En serio? Acabo de crear agua, tío. O sea, de whisky, loco. Vale, se usa para bebidas alcohólicas, pero a mí realmente me va a servir para hacer medicamentos. A ver, si yo pongo esto, espero no perderlo, tío. Porque quiero experimentar. Voy a experimentar aquí con vosotros. Voy a poner esto y tela. A ver si puedo hacer gasas esterilizadas o algo. ¿Algún tipo de gasa? No parece que haya conseguido nada, ¿eh? Y casi pierdo el whisky. Se ha puesto en rojo. He perdido una gasa y he perdido whisky. No me ha servido de nada, ¿eh? Ese experimento. Vale, yo lo que quiero hacer agua. Que tengo una botella. Y estoy deshidratado y tengo que descansar, tío. Bebe. Bebe. Y vuelve a beber. Como los peces en el río. Vale, y ahora sí, ahora tenemos que descansar. Vamos a construirnos aquí una pequeña base. La más basiquita posible. Con esto me recargo. Mira, con una hora recargo la energía al 74. Y con un par de horas al 100. Tenemos fogata y todo. Ahora mismo está muy bien. Hipotermia. Cogido hipotermia. Donde main me ponía. Pero es que apenas tengo una camisetilla que cubre muy poco. Y las manos las tengo al aire. Entonces, pues... A ver, y tema de ropa no puedo hacer nada. Unas botas como mucho. Pero ¿para qué si botas tengo? Supongo que podré ir encontrando... Que se pueden ir encontrando más adelante. Voy a seguir buscando mientras sea seguro esto. Voy a ver qué encontramos por aquí. Me tendría que llevar... Uy, tengo ya un lobo ahí cerca. Ha aparecido un lobo cerca. No me agrada la cosa. No me agrada la cosa. Hierbas medicinales. Vamos a ver si puedo craftear algo. Eso no me vale para nada. Una antorcha estaría bien. Una pieza de... Mira, una soga. Se puede hacer soga con hilo y madera. Genial. Mira, esto es para curar la fractura y esto para coserte y hacer un hilo. No sé dónde lo voy a guardar, pero bueno, ahora veremos si no soltaremos las lombrices. Y voy a hacer una de estas para curarme la fractura. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se lleva mi personaje? Ah, porque viene el lobo, ¿no? ¿O ha salido rana esto que he hecho? Vale, pero esto ocupa bastante, tío. A ver, puedo quitar cristal porque tengo... Voy a comerme la frutilla.
De todas formas me hace falta comer. Esto lo voy a soltar aquí. Y a comer más frutilla hasta que llenemos la comida entera. A ver qué pasa con esto. Bien, eso es bien. Si quito también la lombriz, que tengo aquí más. Eso por aquí. Eso necesita 4 huecos, ¿vale? Puedo ganar 4 huecos seguramente. Si organizo esto un poco más. Que sea la organización cosa del jugador también está como mínimo curioso, ¿eh? Más que nada porque sí, es un poco coñasete, tienes que estar ahí tú clasificándote las cosas, pero... Ni tan mal, ¿eh? A ver, plumas tengo por aquí, sí. De todas maneras, si le doy al control clic, creo que era... Si tienes algo igual en el inventario, te lo suma. Esto es para aprender, ya tengo 20, ¿vale? Y las hierbas medicinales me gustaría. A ver, puedo crear... Voy a experimentar en medicina con la hierba medicinal y uno de tela. Dime que sale algo. No. Materiales no han salido bien. Me voy corriendo, pero como un cosaco. Y aquí vamos a descansar. Voy a buscar primero. No, tío. Vale. Los arbustos que rodean, por así decir, el camino, están cubiertos de unas espinas bastante grandes, ¿vale? Tenéis que mover con cuidado, pero... bueno, tú desearías tener un cuchillo para ello. Vale, me acabo de arañar, ¿vale? Infectado. ¡Qué guay! Genial. Me he pegado un arañazo y una infección. De lujo. Bien alimentado, pone ahí, y esto infección. ¿Puedo tratarme la infección con alcohol? No. De lujo. ¡Qué bien! Pues tengo una infección y no tengo con qué curarlo, ¿vale? Solo puedo con una inyección o con antibióticos. Y a saber dónde voy a encontrar yo antibióticos, tío. Es que no tengo nada que pueda curar eso. Quizás me debería haber curado la herida, ¿eh? Pero bueno, a ver qué puedo buscar aquí. Esto es poco seguro, tío. Y no puedo hacer otra cosa. Vamos a descansar. Hagamos un fuego. Descansemos entero. La infección se me va a complicar. Puedo morir. Pero es que no me queda mucho. Debería ir hacia el camp, pero... Esto es menos seguro todavía, tío. Es que no sé a dónde voy a ir, ¿eh? Por lo menos ahora tenemos agua y comida. En teoría. Bueno, comida no, pero agua sí. Estaba rellena la barra, casi. Pero ya nos está diciendo que empieza a tener hambre. Está por aquí una manzana. Y un poco de agua. Tiene interrogación, tío, pero paso. Vale, esto es seguro. Vamos a buscar por aquí. Hay poco loot, pero es seguro. Aquí medicinas no va a haber. Tengo que ir a una ciudad para encontrar medicinas. Voy a llevar las ramitas, tío. Me van a venir bien. Vale, el perro vuelve a estar ahí cerca, ¿eh? No parece que se mueva. No me ha detectado de momento, pero no me gusta nada.
tenerlo tan cerca. Ya empieza a moverse. Vale, aquí parece que hay material, ¿eh? En este sitio sí hay material. Ojito porque aquí sí empieza a haber materialillo. Uno, dos, no, tengo la barra de hierro. ¿Cuánto es el máximo que se puede estar? 15 creo que es el máximo de estocaje de esto. Esto tengo que llevarme porque si no, no voy a poder prender fuego. Y no sé si romper esto y llevarme más madera. No puedo estaquear porque... Vale, 10 sí. Puedo estaquear hasta 10. Y esto ya lo he dicho, hasta 15 máximo. Vale. Aquí parece que hay agua. ¿Puedo recoger agua que no me queda ya? Podría haber seguido buscando allí. No, no hay agua. Pues eso no es un laguito, tío. Bueno, iremos andando hacia allá. Voy a buscar aquí a ver si encuentro agua. Hay poco loot, pero es zona segura. Modo curativo. ¿Esto me podría valer para la infección? Lo dudo mucho. No. Pensaba que podría usarlo para la infección, pero no. No vale. A ver, y con este modo curativo y una cuerda y una tela, ¿podría hacer algo? No. Pues mi gozo en un pozo. ¡Hostia! Podrido. Mirad eso. Y no lo puedo vaciar. Comida podrida, no la quiero para nada, tío. Me voy a ir acercando al nuevo campo. Muy seguro, pero poco loot. Ya, una lombriz. Vamos a descansar aquí porque esta zona es segura. Empiezo a quedarme sin agua otra vez. No, la infección se me ha complicado, ¿vale? Estoy exhausto, pero creo que es por la comida, no es por la infección. Creo que el exhausto, más que por la infección, no, la infección se me ha quitado. No sé si es por eso o por otra cosa. Es que no hay agua aquí, tío. ¿Dónde hay agua? ¿Agua será? ¿Eso será la gota de agua? Vamos a comprobarlo. Creo que esto podría ser una gota. Ese simbolito. ¿Podría hacerlo? A ver si hay suerte. Y fuera eso. Y entendemos algo nuevo. Estoy deshidratado. Sí. Ese simbolito es la gotita de agua. Genial. No lo sabía, pero me viene genial. Entonces ahora voy a craftear un fuego. Otra vez aquí. Cerca del campamento este. Voy a hervir el agua. Vale. Voy a hacer té y demás. Té vigorizante. Que no sé lo que necesita el té vigorizante. Será algún tipo de... Mira. Hostia, de haberlo sabido. Vale, es que como no miro... Vale, con carne y seta me puedo hacer una especie de sopa. Vale. Con agua y setas también. Bueno, podría buscar por aquí, ¿no? Aquí hay material, ¿eh? Voy a coger la madera esta, que me estoy quedando sin ninguna. Y con esta setilla a lo mejor ahora me puedo preparar un té vigorizante, ¿eh? Me preocupa que tengo que llegar al campamento y la otra vez no fueron muy agradables conmigo. Ahora que soy turista, menos. Vale, ¿me podría hacer ya un té? No. Tengo una seta, necesito 3. Una vallita de esta y tal. Lo que sí, tengo el musgo este y no lo puedo utilizar, tío. Este musgo...
La uva esta no me la voy a comer todavía por si puedo hacer el té. Voy a llevarnos el máximo de madera. El whisky este lo puedo dejar ya por aquí porque está en la leche, no sirve para nada. Es ir buscando aquí. Y voy a beber agua, que ahora tengo agua. Oye, y un cardo de hueso, ¿no se puede hacer? Especie de sopa. Primero voy a beber. Vale. Voy a poner el agua al máximo y después el agua que me quede lo utilizo para hacer comida. Mira, agua. Espero que la botella no se rompa. La lata. Y huesos. No. Se ha gastado el hueso, pero aquí no ha salido nada. Menos mal que no hemos perdido nada fuerte. Vale, me voy a beber todo esto, voy a recolectar agua, la hiervo y me la llevo hervida para luego. Vamos a tener que comer aunque sea la frutilla. La seta cruda no me la voy a comer, no me quiero infectar. El musgo curativo me lo voy a llevar por si acaso. A ver, voy a rellenar agua, voy a hervirla y voy a entrar al campamento. A ver si me ofrecen de comer, lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo. La botella está casi ya reventada de todas formas. Vale, tengo agua. Voy a buscar de nuevo a ver si encuentro alguna frutilla. Mira, por lo menos algo de frutilla he encontrado, tío. Vamos a comer hoy. Hoy se come. Un poquito, hoy se come un poco. Madre mía. Me alegro por un par de frutitas, ¿sabes? Seguimos exhaustos de todas maneras. Necesitamos satisfacer las necesidades básicas de nuestro personaje. Bueno, vamos a ver qué nos dicen aquí. Vale. Mirar las... Vale. Pues básicamente es lo que vimos el otro día, ¿vale? Bueno, si no visteis el capítulo, lo puedo dejar por ahí en una etiqueta si queréis. Hemos encontrado un Seltemen en la distancia. Podría ser un sueño, algo así, solo podría pasar en un terrible mundo de un sueño, pero no. Tiene los ojos bien abiertos y hay un campamento y un poco de chile en el aire. El Seltemen es grande, tiene una gran puerta de madera, que diga. Vale. Pasa una flecha chiflando por tu cabeza y una voz no muy amigable de una persona te dice: dame una razón para que la próxima flecha no te vaya entre los ojos. Habla y rápido. Introduce yourself as Wonder, vale. Debes elegir tus palabras con cuidado. Wonder you say, al oeste entonces. Vale. ¿Dónde exactamente en el oeste? No puedo, lo primero que se me viene a la cabeza, me van a pegar. Tiene un pequeño momento de pánico, ¿vale? Donde hay otro departamento, digamos otro almacén por algún lado, no departamento de historia en el oeste. Bien, estate aquí. ¿Desistirme? Oh, vale, no me voy a desistir. Luego tú estás dentro de alguna habitación donde el sonido de la lluvia es bastante fuerte.
Y bueno. Tú estás un poco estuneado, pero mantienes la calma, por así decirlo. Está desorientado. Disolver entre la... Parece ser que vienen a interrogarnos. Vamos a ver. Vale, tú vuelves a recuperar la conciencia, tal. Escúchame cuidadosamente. No te lo voy a repetir 2 veces. Te voy a preguntar honestamente y rápido. Tu nombre. Le digo mi nombre. ¿Edad? Pues no sabría decírtelo. Sobre 30 y algo. ¿Dónde dices que viene? Dile la verdad. You really please. Quiet. Callado. Calladito. Yo tengo que sacarlo a él. Por una noche no te diré nada más a él, ¿no? Encerrarlo hasta la mañana y ejecutarlo. ¿Cómo? No puede ser. He leído que me van a ejecutar. Tomorrow is the world. Tú acabas dormido, no. Mañana se ejecutarán los planes o algo, me ha dicho. Vale, me han dejado descansar. Entro en una casa del líder acompañado con los centinelas. Por lo menos no me han pegado esta vez. Yo puedo ver que no estás muerto, Elon. Esto es bueno. Recuerda cuando yo te dije que tú que tenía un trabajo para ti. Vale, pues uno de nuestros cazadores no ha vuelto al campamento en 2 días. ¿Tú lo entiendes? Asumo que tú quieres que lo busque, ¿no? Tú no eres tan estúpido como yo creía. Esto es bueno. Vale. Yes, sí, yo necesito que tú vayas al bosque y busques a mi cazador. Nosotros tenemos mucha gente, pero no puedo mandar a nadie a cada 2 por 3 a que alguien se pierda. Sí, claro, yo sí me puedo perder, ¿no? Vale, esto es algo básico, es un trabajo básico, pero es grande. Es un gran trabajo, pero tú tienes gran probabilidad de conseguirlo. Vale, te lo acepto. Vale, me lo como. ¿Qué vamos a hacer? Este bosque, el cazador, es donde desapareció. Su nombre es Bogus. Busca a Bogus y trátelo y devuélvelo, intenta. No vuelvas con las manos vacías, es lo que me ha dicho, ¿vale? No me ha dado nada y me ha mandado a buscarlo. Busca al residente perdido. Venga, vamos allá. No me habéis dado comida, amigo, y tengo hambre. Por lo menos estamos descansados. Ahora me está pillando todo. Tengo frío, estoy mojado. Me estoy mojando. De hecho, voy a esperar a que se vaya la lluvia. Aquí dejé yo alguna mierda, pero no hay comida. Voy a buscar con la lluvia, aunque no quería. Mierda. Por varias horas tú buscas en el denso bosque. Pero tú estás perdido. O sea, he estado dando vuelta y parece ser que me he perdido. Como tengo la PER de turista, voy a buscar los puntos cardinales. Intenta orientar con lo que tú puedes recordar de cómo localizar el norte. Pero tú entras en confusión. Te confunde porque, claro, no está todo correcto, tío. Tú has estado viajando todo el tiempo hacia el oeste. Tú tienes un mal presentimiento.
Vale, ¿qué vamos a hacer? Clean the tree and view the front at high point. Ir, trepar a un árbol y mirar una zona a ver si hay un punto por ahí. Mirar alrededor. Me voy a caer, ya verás. Tú escalas unos metros y realizas lo más largo que puede de las ramas fuertes, ¿vale? Mira abajo y te da miedo de... Vale, como que tienes vértigo. Bajamos. Saltar no, vamos a tratar de bajar. Vale. ¿Qué ha pasado, tío? Una herida y una fractura me acabo de provocar, tío. Bajando del árbol. Me acabo de provocar una herida y una fractura, tío. Bueno, la fractura, por suerte, me había preparado yo una tablilla. Me la voy a entablillar. Menos mal que me dio por prepararme una tablilla. Y esta herida espero que no se me infeste, tío. ¿Con qué la puedo tratar? Bueno, la puedo coser. Tengo una especie de agujita no muy buena. Vale, ahora simplemente es una herida suturada. Por lo menos esta vez vengo más preparado que antes, ¿vale? Y ahora me la vendo. Vale, tengo la herida suturada y vendada. Me gusta cómo cambia el aspecto de la herida según la tratas y demás, tío. Me gusta muchísimo. Por suerte me ha pillado un poquito preparado, tío. Voy a tener que hacerme otra tablilla. Bueno, tengo dos. Genial, creé dos tablillas. Madera tengo bastante. Voy a descansar, pero tendría que buscar algo de comida, tío. Es que apenas estoy cansado, no puedo buscar comida. Descansa, vale. Preparemos el campamento con la poca energía que me queda. Cansemos un poco. Me voy a morir de hambre, pero bueno, todavía no es mortal el hambre. Ahora me estoy mojando. Vale, algo de comida hay aquí. Voy a comer las frutillas estas. Que no esté por lo menos desmayado. Se pone interesante el juego, tío, la verdad. Dejadme en los comentarios si os gustaría que continuáramos con la run. Porque la verdad es que a mí me está resultando muy interesante el juego. Pero no sé qué tal de interesante es para verlo, ¿vale? No sé qué tan interesante es de seguir. Poca seguridad hay aquí. Vale. Vale, acabo de encontrar en el bosque una especie de... Tengo que completar mis nuevos pasos. Coger el backpack cerrado y revisarlo. Está a unos metros. But what is the catch? Vale, vamos a mirar el Pocket Backpack con mi perro. Y tienes algunos palos largos que pones en tu backpack en una distancia segura. Vale, he cogido un palo y la voy a abrir con desde una distancia de... Uy. Algo visto chungo me ha provocado... De gracias disfigure man. Vuestra es indespreciable. So anymore. You collect to sing y te sales del bosque. He cogido ansiedad porque he visto algo de una... Como, no sé si era una cabeza. He visto como algo muerto. He encontrado debajo de la mochila. Pero... Vale, tengo 3 setas. ¿Puedo hacer ya comida con 3 setas? ¿No eran 3? Sí. Voy a hacer una sopa de setas. A ver si puedo comer con esto, tío. Vale, me acabo de hacer una buena sopa de seta. A ver cuánto me da de comida la sopa de seta. Genial, cómo rellena la sopita de seta, tío. Me ha venido como anillo al dedo, tío, de verdad. De lujo. Continuemos. Hostia, allí veo jabalíes. Y yo tengo que ir hacia allí, tío. Es un poco arriesgado, ¿eh? Voy a esperar por aquí. Vuelvo a tener hambre.
Voy a buscar un poco por aquí. Como tengo energía, voy a buscar un poco. Parece seguro la zona. Vale, un grillo. Madera, algo de hierro. Voy a buscar de nuevo. Uy, tengo un lobo a la izquierda. Allí está el jabalí, pero está entretenido un lobo. De lujo. Me voy para acá, que viene el lobo esto para acá. He podido salir. No sé si el lobo me va a pillar en la siguiente. Espero que no. El jabalí se ha ido por lo menos. No puedo buscar porque no tengo energía. La seguridad de momento es buena. Lo que pasa es que el lobo viene hacia acá. Vale, tú escuchas un sonido. Tú escuchas un sonido. Tu alarma ha sonado. Pelear o esconderme, esconderme. Te esconde y tú puedes ver a través de lo que te está tratando de buscarte. Atacar con la sorpresa. O esperar en el shelter a que pase el peligro. Vale. Digamos, mis huellas te han descubierto. Te han pillado. La batalla comienza. Y empiezo ya con la pierna entablillada, que la tengo entablillada. Pues genial. Vamos a ver si con el palo este puedo hacer algo. Prepararme para pelear. Buah, me acaba de pegar en la mano izquierda. ¿Pero por qué tengo tan mala suerte, tío? ¿Por qué es tan malo el personaje este pegando? Que me mata, tío. Me mató. Bueno, chavales, pues contarme, ¿queréis otra room? Porque esta se ha acabado por aquí y no lo he conseguido. Hay que ver un simple lobo y es que mi personaje no ha sido capaz de dar un golpe. Creo que era por la habilidad de turista, que eran muy malas. Así que dejadme por los comentarios qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, locos.